Hola Adela, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de usar tus micrófonos y muy agradecida por la invitación. A ver, cuéntanos, Lucero, pues es que con todo lo que está pasando, me parece que si alguien conoce y de cerca cómo funciona en los dos mundos, que de alguna manera, pues tú participaste de ambos mundos, eres tú, y cómo funcionan entre ellos también. Pero bueno, entiendo que tú hoy por hoy estás en Estados Unidos, ¿no? Y vives en Estados Unidos. Así es, Adela, pues primero que nada decirte que pues lo que estamos viviendo ahorita en Sinaloa, más que nada las personas que se encuentran pues del otro lado de la frontera, pues nunca se había visto. Esta es la realidad. Yo en los años que estuve dentro de los dos mundos, como así lo mencionas, jamás había visto tal cosa. La guerra que se está viviendo ahorita en Sinaloa es algo atroz, especialmente por todos los desaparecidos que hay, todas las muertes que hay día con día y las cifras pues son incontables hasta el momento. Yo te puedo decir que desde luego, obviamente, siempre se ha conocido que tanto el narco como lo político trabajan en conjunto en ciertos temas. Cuando yo estuve de diputada, pues no estaba tan empapada en este tema de el narco y política. Para mí eran mundos nuevos, pero como te vuelvo a comentar, nunca se había visto una cosa de tal magnitud como lo que se está viviendo actualmente. ¿Cuándo fuiste tú diputada? ¿En qué fecha, Lucero? Yo fui diputada en el año 2014 a 2016, Adela. Ya. ¿Y qué es lo que veías en ese entonces? Y tú fuiste muy cercana al Chapo Guzmán. De hecho, tú participaste del juicio contra el Chapo Guzmán eh, y fuiste muy cercana a él. ¿Tú sabías de cómo operaban con autoridades, con gobiernos, etcétera? Pues realmente yo nunca lo miré a él, tener alguna conversación cercana con algún funcionario en turno o que estuviera vigente. Lo que sí se sabía es que estaban coludidos, por ejemplo, las policías municipales, las estatales, usaban incluso las patrullas que decían de la municipal y la federal para pues operar, ¿no? Como personas que les echaban, como decían ellos, aguas, ¿no? De cuando había gobierno, cuando había alguna riña o que entraban enemigos, cosas de ese tipo. Pero la verdad en sí, a mí nunca me tocó presenciar de que Joaquín se sentara con algún funcionario a platicar. Cuando yo entré a diputada, lo hice bajo mi responsabilidad y bajo mi decisión, ya que pues él no estaba de acuerdo, obviamente. En ese entonces él y yo habíamos tenido una etapa de ruptura en nuestra relación y fue así como yo ingresé realmente a la política de la, pero para mí fue algo muy nuevo y obviamente que dentro del ámbito tú te vas enterando de cosas, incluso cuando yo estuve de diputada, que fue la primera vez aprendido, que fue en Mazatlán. Yo empecé a recibir muchísimas amenazas, ya sea vía telefónica, vía anónimos, y con todo este sistema de cosas, pues yo lo que hice fue que me acerqué a algunos políticos a expresarles algunas cosas que yo ya estaba pasando, tanto en esa relación como todas las amenazas que yo estaba recibiendo después de haberme quedado prácticamente sola en ese ámbito. Y lo que nosotros descubrimos fue en ese entonces, cuando yo fui, puse mis denuncias, sí me di cuenta que estaban coludidos antes estaba de director de la municipal y federal, en la estatal, perdón, en Culiacán, este licenciado Chuy Toño, que pues ahorita hace poco me entero que ya falleció. Y fue así como yo me voy enterando de que tienen esta comunicación entre ellos y que empiezan a operar de esta manera. Pero en sí, te digo, Joaquín era una persona muy reservada que no contaba conmigo ciertas cosas y había mucho, mucho de eso que yo no me enteraba. A manera que lo iba descubriendo, pues era de la forma en que yo me fui dando cuenta qué tan podrido pues está el sistema, tanto político y también pues obviamente cómo trabajan y operan
los grupos delictivos. Ya. Entonces tú entras a la política. ¿Por qué tomas esta decisión? Una vez que tú terminas tu relación con Joaquín El Chapo Guzmán, ¿y por qué y cómo tomas esta decisión y quién te apoya para llegar a ser diputado? En sí, Adela, yo mi decisión la tomé porque yo estaba pasando una situación muy crítica con la relación con Joaquín. Entre él y yo, pues la rotura más que nada se dio porque hubo violencia física. Eh, y yo mucho tiempo intenté salir de esa relación. No sé si ya tengas conocimiento un poco de cómo inició la relación mía con Joaquín, pues es un tema del que estuve hablando un poco en pie de nota, donde pues a como lo conocí yo, cómo se dio la relación, pues no inició de buena manera, entonces yo en ciertas cosas nunca estuve de acuerdo y pues así se fue dando, me fui quedando, obviamente, pues caes en el día a día, en adaptarte, en aceptar ciertas cosas y me fui quedando con él, aparte de que pues ¿para qué te voy a decir en sí de que él sí trataba de conquistarme, trataba de hacer ciertas cosas, pues para él como sentía yo que era como para reemplazar ciertos momentos malos con algo buenos, ¿no? Y no con esto quiere decir que le estoy quitando el hecho de las cosas malas que se han hecho, quiero que quede claro. Ujú. ¿Cuánto Porque mucha duró? gente confunde el tema cuando se habla de él. He tratado mucho de no hablar mucho de ese tema, ya que la gente pues se ha confundido mucho de cómo se dio esta relación, de cómo fue mi vida y cómo fueron pasando diferentes etapas de esta relación con Joaquín. Se le hace muy difícil, yo sé, a la gente creer que se pueda vivir de esta manera con una persona en violencia, en que no se acepten ciertas cosas, pero realmente pues esa fue mi historia. Yo viví muchas cosas difíciles al lado de Joaquín. Me tuve que aceptar en muchas formas pues adaptación más que nada al proceso. Y cabe decirte y mencionarte que y reconocer, no le voy a quitar el reconocimiento a que yo caí en su momento en el síndrome de Estocolmo, cuando pues pasaron muchísimas cosas entre nosotros y me fui quedando, realmente me fui quedando hasta que caí en un punto de mi vida en que pues ya decía yo ya no quiero tolerar ciertas cosas, ya me sentía muy estresada, había muchas situaciones que ya no se podían soportar y en una ocasión pasó de que pues hubo agresión física, realmente fue porque yo descubrí en un carro que Joaquín me había supuestamente regalado micrófonos y cámaras donde pues él me estaba vigilando constantemente a mí, él ya traía conflictos con otras de sus mujeres y a raíz de todo este conflicto que él traía con su, pues eso recae en mí también, como en la desconfianza de él hacia nosotras y pues todo eso ya me tenía a mí demasiado estresada, incluso una de estas chicas cayó presa en Sinaloa, conflictos de entre ellas, ¿no? De mujeres. No me voy Ajá. a salir mucho del tema, pero en lo que a mí respecta, eso es lo que sucedió. O sea, llegamos a la violencia y yo decido irme. Ese día lo recuerdo bien porque realmente él a mí me había regalado también un arma, Ajá. se puede decir, calibre 25, y yo la traía como uso personal para defensa, para cualquier situación, la tenía en mi casa. Cuando descubro que pasa lo de los micrófonos, que mi hermana, que ya en paz descanse, ella ya también falleció, descubrimos los micrófonos y lo que hacemos es que pues yo me molesto muchísimo, la verdad, la realidad de las cosas. Digo yo, ¿por qué me tiene que vigilar a mí? Soy la que más cosas ha hecho por él. Le he demostrado que en mí no tiene que desconfiar porque jamás me atrevería a poner en riesgo primeramente a mi familia, a mis hijos. Y si algo yo tenía claro y de las cosas que él me decía, es que a donde yo me fuera, él me iba a encontrar y yo lo tenía muy claro siempre. Entonces fue una de las cosas que yo vivía, como te comento, Adela, muy estresada. Ya no dormía, ya no vivía, ya no tenía paz, no tenía tranquilidad. Entonces un día que lo que sucedió es que fui a la casa donde la que yo compartía con él momentáneamente y le dije que tenía algo que hablar con él
Se dio la situación, yo en mi enojo me llevé el arma, entonces mi pensamiento era hacerme daño yo realmente. Y cuando esto sucede de que yo saco el arma, él se me va encima y pues a mí se me sale pues un disparo, ¿verdad? Entonces sí le llegué a dar como en su oreja a él, pero no fue como que yo lo hiciera para hacerle daño, sino que yo me puse el arma en mi cabeza y él como que trató de quitarla y fue por eso que pasó eso. Entonces, después de eso, él me empieza a golpear y me deja muy mal. Entonces, uno de sus secretarios, que recuerdo estaba ahí, quiere abrir la puerta, yo grito, pido auxilio y él tumba la puerta y me lo quita de encima, pero sí me golpeó muy fuerte, incluso me dejó cicatrices. Después de eso, yo corro, me encierro en el baño y escucho que esta persona le dice a él que se tenían que ir, que porque los vecinos tal vez habrían escuchado pues los disparos y iban a llamar a la policía. Entonces yo lo que hago es que cuando escucho que él se sale afuera y escucho que abren el portón, yo lo que hago es que trato de salir y salgo corriendo. Entonces Joaquín me ve y él quiere salir corriendo detrás de mí, sale casi hasta la calle y su personal lo detiene. Entonces yo salgo y salgo pues llena pues de sangre, ¿no? Y una persona en Plaza MZ, Culiacán, Sinaloa, llego yo ahí a una plaza, logro llamar por teléfono público a mi hermana y le digo que me recoja. Entonces le digo que haga maletas, que no le diga nada a nadie, que agarre los niños y que suba rápido al carro y me recoja en un punto de la ciudad que le había dado. Entonces un taxista me ve y le digo, ¿me puede llevar a tal dirección? Esta persona me dice, estás muy mal, ¿quieres ir a un hospital? No, le digo, yo solamente quiero ir a esta dirección y pues obviamente el señor preocupado sí se preocupa y me sigue insistiendo en que me ve muy mal, entonces yo sigo insistiendo en que quiero ir a esa dirección. Lo que hago es que llego con mi hijo al punto donde me quedé de ver con mi hermana y lo que hacemos es que nos vamos hacia Cozalá. Es entonces que yo ya no volví a ver a Joaquín, decidí que ya no quería tener contacto con él, me deshice del teléfono en el cual yo tenía comunicación con él y de todo lo que tenía que ver con él. Obviamente en el municipio de Cozalá trabajaba gente, personal de él también, que era muy fácil que te contactaran, que te tuvieran vigiladas, de que él preguntara qué hacías, qué no hacías. Entonces, yo desde entonces traté de mantenerme lo más alejada que pude y es así como yo decido, Adela, entrar a la política. ¿Y quién te apoya para eso, Lucero? Para A mí me entrar. apoyó una persona que había descendido de las filas del PAN, que eran personas militantes que solamente propusieron hacer una candidatura independiente. No eran personas de alto nivel, eran personas del pueblo que estaban tratando de hacer un grupo para jugar la candidatura independiente y levantar de nuevo lo que era Cozalá, porque pues en ese entonces políticamente Cozalá estaba muy mal. El PAN de hecho estaba por el suelo, no tenía candidato. Después de que empezamos con la recaudación de firmas para que las personas nos aceptaran como candidatos, empezamos en esto de la recaudación, se hace pues polémica de mi nombre, de que pues la gente me está apoyando, Porque sabían incluso de tu relación y cercanía con el Chapo. no, nadie sabía, solamente los que sabían eran personas que trabajaban con ellos mismos y mi relación, Abela, se empezó a ser conocida porque de hecho en campañas personal del PRI empezó a volantear gracias a esta persona que empezó a difundir la información de que yo había tenido una relación con Joaquín porque pues era su trabajador, ¿no? Que es la misma persona que en el 2010 me hace ir a mí supuestamente contratada al Carrizo de la Pretaca, donde yo conocí a Joaquín. En aquel entonces yo me dedicaba a estilista, entonces a mí se me contrata de esa manera a prestar un servicio en la Sierra de Durango, porque antes yo me dedicaba a eso, me iba a los ranchos a trabajar,
a las comunidades y duraba tiempo trabajando y regresaba a Cozalá. Y en esa ocasión esta persona a mí me contrata, que fue, te reitero, en el 2010 y me lleva a esa zona anclada en el Triángulo Dorado, en una comunidad llamada, como te digo, el Carrizo de la Petaca. Y ahí es donde yo conozco a Joaquín Guzmán, pero con el tiempo me di cuenta de que había sido algo que ellos habían planeado. Ya, para tenerte ahí, Sí, para tenerte. me Y, contrata de esa manera, supuestamente para prestar los servicios y cuando llego no llega nadie a hacerse servicios y como a los 3, 4 días que estoy ahí esperando, llega un montón de gente, hombres más que nada, a cortarse el cabello y eran como unos 50 y yo decía, pues, ¿de dónde salieron tantos, verdad? Pero pues cuando tú estás joven, en cierta manera, no me justifico, lo estoy diciendo de la manera en que yo lo viví. Tú no entiendes muchas cosas porque cuando no estás relacionado con ese mundo, pues no comprendes qué está pasando. Y era lo que a mí me sucedía. Para mí era algo muy común y normal ver a gente, por ejemplo, en aquel entonces armada, por ejemplo, ya que yo viví en el área de Chacala muchísimos años con mi primera relación y me tocó ver ese mundo. Entonces, así de que andaban armados, de que trabajaban en la siembra, cosas que para ti en ese entonces, como te vuelvo a comentar, son muy lo normales. veías normal. Sí, Oye, así es. y Muy normal porque la gente en aquel entonces es de lo único que podía sobrevivir, de la siembra, de la cosecha y pues mal pagadas, mal habidas también, ¿verdad? Se tiene que decir porque pues también la gente a veces de las comunidades no entiende la magnitud del daño que está provocando, obviamente, con eso, ¿verdad? Sino que ellos están tratando de sobrevivir de la manera en que solamente ellos saben y se les ha dado a entender, ya que pues no hay otro tipo de recursos, no hay otro tipo de sobrevivencia en las áreas remotas más serranas y eso es lo que conocen. Y tú participaste del juicio contra el Chapo Guzmán. No sé si puedas decir o no, pero tú vives en Estados Unidos, participas del juicio en una especie de testigo cooperante, ¿eres? Sí, yo participé en el juicio de Joaquín como testigo cooperante. Todo se basó en la relación de él y mía. En las pruebas que yo aporté de que a mí se me acusaba era de haberlo ayudado supuestamente en unas empresas que se estaban constituyendo apenas y obviamente el gobierno alegaba en sí de que habían pasado $5 millones por esas empresas, cosa que no fue cierta y lo pudimos comprobar. Yo aporté mis pruebas que eran las actas constitutivas de las empresas que se estaban apenas en ese momento formando y que no estaban en función. Eso fue lo que yo hice, aparte de hablar de mi relación, pero jamás se mencionó a terceras personas. Todo se basó Ya. entre él y yo. No fue algo que, más que nada fue un proceso, porque yo ya estaba, mucha gente cree que yo fui detenida por Estados Unidos. Lo que mucha gente no sabe es que yo vine y me entregué para arreglar mi situación, ya que México pues no me estaba dando el apoyo. ¿Y tú puedes, perdón, tú Sí, puedes regresar a México o no puedes puedo regresar? regresar, pero obviamente bajo mi responsabilidad. Ya. ¿Y cómo te cae a ti la noticia ahora que te enteras hace unos días de esta acusación en contra del hoy gobernador con licencia Rocha Moya y otros funcionarios? ¿Qué Bueno, pensaste? pues no me ¿Conoces caen. alguno de ellos? ¿Habías oído hablar de alguno de ellos? Solamente había escuchado hablar de Rocha Moya, pues él era rector de la UAS cuando yo estaba de diputada. De los demás, para mí, pues todos son nuevos, pero obviamente te caen en sorpresa porque pues tú has sido testigo de cómo se me juzgó de manera política mucho tiempo mi caso. O sea, por todos los encabezados aparecía Lucero Sánchez, la chapodiputada, ligada a una relación con el Chapo Guzmán. Todos este tipo de encabezados obviamente te causan a ti un estrés. En mi caso, obviamente,
yo pasé situaciones muy traumáticas porque todo el tiempo viví como queriendo hablar, decir mi verdad y nadie me escuchaba y eso te da muchísima impotencia también a ver que no tienes apoyo ni del gobierno ni de personas que te puedan ayudar ni de nadie, ¿no? Entonces, claro que me caen de sorpresa porque pues en aquel entonces que yo bien recuerdo que fui puse mis denuncias ante este Chuy Toño, él me lo dijo, no puedes hablar, no puedes decir nada porque usted no tiene idea, me decía él, de la cantidad de personas que están metidas con estas personas. Entonces, tú no puedes hacer mucho ni como mujer porque como siempre lo he dicho, es ponerte con Sansón a las patadas. Y es mejor, a veces las mujeres preferimos guardar silencio y seguir de frente hasta donde pues la vida nos sorprenda más de lo que nos ha sorprendido en este caso. Pues Rocha Moya pienso que es un caso sumamente más delicado que lo que era la chapodiputada, ¿no? Entonces estamos hablando de niveles muy, muy altos. ¿Tú alguna vez escuchaste alguna historia más allá de esta que apenas compartes sobre Rocha Moya, sobre Insunza, pues que son personajes muy poderosos en el Estado? La verdad, no, como te comento, para mí ha sido nuevo. Yo me he venido empapando actualmente, ahora por lo que veo, pues obviamente gracias a ustedes que dan la información, me he dedicado a ver, pero no tenía ni idea de que esto estaba a tal magnitud y a tal grado. Lo único que yo había escuchado, pues como te comento, por medios de comunicación, fue lo de la reunión de Rocha Moya con Gwen, que pues en paz descanse, que fue asesinado porque lo quieren hacer ver como que fue un asalto. Ya sabemos actualmente que no fue así. Y pues el secuestro del otro señor Mayo. Entonces, todo eso lo he venido sabiendo ahora por ustedes, los medios de comunicación, por lo que se transmite obviamente en redes sociales, pero pues claro que me sorprende porque no estamos protegidos ante nada. Entonces, en cierta manera yo puedo decirte que lo mejor que hice fue venirme a este país, traerme a mis hijos y darles una vida diferente. ¿Pero te sorprende o te hace sentido esta colusión que hay entre la política y el crimen organizado? Las dos cosas, ¿no? Porque en cierta manera te sorprendes, porque cierta manera tú mirabas a esas personas en el Congreso cuando eran invitados a tribuna, ¿no? Entonces, y la otra, me hace sentido de que todo lo que se decía, de que todo era un ave, como dicen, alas del mismo pájaro. Entonces, pues ahora todo encaja para mí y desafortunadamente México, una mujer o una persona que esté pasando por una situación no puede ir a denunciar, no puede pedir auxilio porque estamos expuestos a no amanecer el día de mañana. ¿Y tú te beneficiaste económicamente de la relación con el Chapo? La verdad, Adela, no. Mucha gente cree que él a mí me dejó herencia, que me dejó propiedades. No me dejó absolutamente nada. De hecho, en la ley de transparencia, cuando se hizo todo, cuando estábamos de diputada, yo declaré mis bienes, que solamente tenía una casa. Y esa casa realmente la compré cuando ya era diputada, que la compré con el salario siendo diputada. ¿Para qué te voy a decir? Sí, sí me dejó. A mí no me costaría nada decirlo porque pues a estas alturas pudiera decir de todo, ¿verdad? Pero Pero tu salario como diputada te alcanzó para comprar una casa. me compré una casa de 200,000, 280,000 y lo fui ahorrando, no la compré al contado ni mucho menos. La adquirí con un primer anticipo y la fui pagando. Eso fue lo que hice. Y te regalaba cosas, a eso me refiero. Te regaló un coche, te Claro, regaló sí, como joyas. todo, o sea, o sea, a mí para empezar, lo que te puedo decir que me regalaban eran carros y cuando me daba cuenta yo veía que eran carros doblados. O sea, nunca me dio un carro que fuera, que digas tú, era un carro que me lo compró de la agencia. Y el único que me había regalado de la agencia fue el que le metió cámaras y jamás les volví a aceptar ya nada porque
era como ponerme en riesgo. Y la primerita vez que me regaló un carro, y te lo voy a decir así, fue en el 2010, perdón, cuando logré salir de la sierra donde vivía con él en un rancho, el rancho de San Juan, y era un surito, un suru automático. Y fue así ese carro porque fue algo que yo pedí, porque mi pensamiento era ya no regresar. Y dije yo, ¿para qué quiero un carro que él me dé? Me va a estar ubicando por el carro y el Suru como quiera lo puedo esconder, lo puedo guardar. Y así lo hice. Me fui a Culiacán después de haberlo dejado en esa época del rancho de San Juan y duré 8 meses que no supe de él ni él de mí hasta que me encontró de nuevo en Culiacán y fue cuando nos fuimos a vivir prácticamente a Baja California. Y tú has escrito algunos libros, escribiste tu historia, de hecho tu historia se llama, tu libro en donde cuentas parte de tu historia se llama La Chapodiputada. ¿Qué Así es. cuentas ahí? ¿Es solamente tu historia personal o cuentas lo que veías, cómo Sí, operaban, cómo se movían? sí, viene un poquito de todo, o sea, de las cosas que yo escuchaba, por ejemplo, cuando estábamos desayunando, que era cuando más el secretario le daba información a él. En cierta manera viene narrado también, pues, un asesinato que era de su primo, donde él ordena, obviamente, la muerte de su primo y todas esas cosas que se dijeron en parte en el juicio, que son cosas que yo vivía como mujer al lado de él, como escuchaba de otras mujeres, situaciones que pasaba cercanas entre él y yo. Más que nada, mi vida con él es lo que viene narrado ahí y vienen episodios así de la política, de cómo se vivió eso, de cómo regresó él a mi vida después de estar ya como diputada, eh, cómo fue lo de nosotros en la salida de Culiacán por el túnel, también es otro episodio que viene ahí, y cositas así que se vienen enmarcando pues por etapas en lo que fue la relación y lo que fue mi vida personal. Y para poder escapar y para poder ir por el túnel, etcétera, él tenía siempre ayuda de las autoridades. En ese momento, me imagino, no lo miré yo. Yo lo único que recuerdo, Adela, de ese día es que llegaron prácticamente como entre 3 y 4 de la madrugada y empezaron a golpear la puerta y te puedo decir que perdón, del gobierno de México y venían también agentes de Estados Unidos porque se escuchaban que hablaban en inglés, cómo gritaban, que gritaban que abrieran la puerta y pues nunca miré yo que alguien lo ayudara a salir de ahí. Nosotros salimos por el túnel, prácticamente el túnel era una, una velocidad, perdón, un tramo de unos 2 kilómetros más o menos y desembocamos en el río de Conagua cerca al Congreso del Estado. Es lo que yo recuerdo, pues todo pasó muy rápido y pues así sucedieron las cosas ese día. Fuimos a Mazatlán, donde él estuvo y donde fue detenido. Ese día duré días ahí yo con él, como 3 o 4 días. Me mandó a Durango. De ahí de Durango regresamos de nuevo a Mazatlán. Y cuando regreso le digo, ¿sabe qué? Yo me quiero ir, ya no estoy tranquila, me quiero ir con mi hijo. O sea, yo tenía muchos presentimientos que yo ya no estaba tranquila y él no me quería soltar, me decía que no me podía ir, que porque él no se quería quedar solo. Él estaba lastimado ese día, entonces a mí me tocó hacerle sus curaciones, pues como siempre era que cuando él se enfermaba o cosas así, yo era la que estaba ahí realmente. ¿Curaciones de qué? De sus raspones, de sus golpes, se golpeó en el túnel, entonces sí fue el golpe, de hecho, que él aparece en la cara en las noticias en esa detención es porque él se golpeó en el túnel. Él tenía miedo a ser detenido y a que Claro, definitivamente, él decía que si a él lo detenían, él se iba a matar, él prefería morirse. tú lo fuiste a visitar a la cárcel también, ¿no? Así es. ¿Cómo logras terminar con esa relación?
Pues realmente la relación esa terminó en el juicio. Ya fueron como muchas situaciones. Cuando él estuvo preso ya en Almoloya, pues él quería que yo lo fuera a ver, él me quería poner como persona de confianza para que yo estuviera en las audiencias. Yo le dije a él que yo no podía hacer eso porque eso me iba a afectar pues en mi trabajo. Yo lo que quería era ya como deslindarme, le dije que pues ya, o sea, ya eran muchas cosas. De hecho, en esos días que había pasado lo del túnel, que había pasado todo eso, fue pues para mí mi mala suerte, ¿no? Porque de hecho él y yo ya teníamos pues tiempo que no nos veíamos. Y en esa ocasión fue más que nada porque eran cosas de trabajo, como te comento, pues yo le estaba ayudando también a hacer a él algunas empresas en el extranjero, por ejemplo en Europa, en Ecuador, en esas áreas de Holanda. Entonces, eh, cuando pasa esa situación, yo estaba entregándole a él todo. Entonces, cuando el día que voy a hacer supuestamente ya el último día que lo voy a ver, es cuando pasa que llegan los agentes y sucede toda esa situación y vuelves a estar como en medio de todo esto y ya pues es una manera de nunca salir o de nunca acabar porque cuando también hay niños, en mi caso, mi hijo más grande, pues él era como una parte paterna para él, ¿no? Entonces ya él siempre quería verlo, siempre quería estar como cercano y esas cosas pues siempre te mantienen como a raya en una relación tan compleja como esa. ¿Y qué hiciste como diputada, Lucero? Pues mira, yo estuve más que nada con la juventud de deportes, estuve como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, me enfoqué mucho en los jóvenes, ayudé mucho a la Casa del Estudiante de Cozalá. Cada vez que uno de mis cheques mensualmente era dirigido a la Casa del Estudiante de Cozalá. Mensualmente lo recogía un joven. También ayudé mucho a personas que ocupaban una prótesis, que tenían cáncer sus niños. Ayudamos mucho a hacer pozos de agua, obviamente en este caso con la ayuda del presidente de la ganadería de Culiacán, que era Faustino, que en paz descanse, que también ya murió. También nos ayudó mucho él, nos proporcionó máquinas perforadoras para hacer los pozos en las comunidades serranas. ¿Y el Chapo Y no te daba dinero para esas causas? no, la gente tiene mucha confusión en eso. Mira, la gente cree, y te lo digo así, a mí no me costaría nada a estas alturas admitir que él me ayudó, pero realmente no fue así. Yo la ayuda que tuve la tuve del pueblo, de la gente, incluso la minería de Cozalá aportó muchísimo en cuestión de carros, gasolina. Nosotros tuvimos una campaña súper austera, andábamos por las comunidades a pie, no teníamos a veces ni para tomar agua, te lo puedo decir así, y está de testigo toda la comunidad cozalteca. Entonces, muchas personas se sumaron a ese proyecto, pues como tú sabes, íbamos en una coalición con PT, PRD, y era yo candidata en ese entonces de Acción Nacional y también íbamos en una coalición con el PAS, que fue como se sumó. Incluso en esa suma pues entró la hermana de la diputada en ese entonces, Paquis Corrales, que era Carla Úrsula Corrales, que actualmente está como presidenta municipal. Ellos fueron los que a mí me jalaron a contender por el PAS. De hecho, ellos fueron los que me apoyaron, no fue ni Joaquín ni otras personas. A mí me metió en ese ámbito de la política y a contender estas personas que ahora están pues todavía políticamente y pues que ahorita desafortunadamente están también por el partido de Morena. Y es bien difícil entender todo lo que está pasando hoy y todo lo que ha venido pasando durante tantos años allá en Sinaloa. ¿Cuántos años llevas tú ya viviendo en Estados Unidos, Lucero? Yo llevo casi 9 años acá, Adela. ¿Y conociste a los hijos del Chapo, a la mamá del Chapo? ¿Sabías que los hijos del Chapo trabajaban también para lo mismo?
Yo tener tratos con ellos en sí, nunca tuve tratos. Los conocía de vista de hola, buenos días, buenas tardes, pero nunca los conocí de negocios o de cosas de ese tipo. Nunca los escuché ni siquiera hablar de negocios porque cuando ellos iban a visitar a su papá, pues yo siempre estaba en el cuarto y él y ellos se iban pues a una palapa o cosas así a hablar de sus cosas. Nunca fue como que yo presenciara o tuviera una relación de amistad o una relación de negocios con ellos, pero pues de conocerlos de vista, claro que los he conocido. Ya. Y a su mamá la conocí también, fui en una ocasiones al Rancho de la Tuna, fui hasta la casa de su mamá, incluso pues me tocó convivir un día con ella, nos invitó a comer, comimos ahí con ella, una señora pues muy linda, desafortunadamente pues ya no está, y hasta ahí, pero nunca un acercamiento así como tal, como familiar, ¿no? En esa ocasión asistimos porque habíamos ido a un velorio y fue así como se dio la visita de la señora. ¿Has visto que ha mandado el Chapo Guzmán algunas cartas recientemente desde la cárcel y las escribe en inglés? Eh, ¿Tú sabes si ha aprendido a hablar inglés o No creo, la letra esa que se ve en las imágenes de las cartas no es la no es su letra de él. letra? Él escribe letra cursiva, yo conozco muy bien su letra, de hecho tengo varias cartas de él que por ahí las tengo. No es como que él escriba letra individual, él escribe solo cursivo. Ya, entonces no es su letra, No es su digamos, no letra, a lo están mejor tal vez escritas el de de puño y sea letra. de su abogado. Ya. Y nunca más volviste a saber de él después del juicio. No, jamás, ya no. ¿Y has recibido amenazas después de que testificaste en su contra, algo? Ah, sí, por supuesto, de eso es a diario por mis redes sociales o en mensajes o cosas así, pero pues yo no tengo comunicación ni con mi familia, no sé de mi familia, o sea, no sé qué es de sus vidas, entonces llevo una vida muy alejada hasta de mi familia principal, que son mis padres y mis hermanos. Entonces yo llevo como mi círculo es muy pequeño, solamente mis hijos y mi familia aquí y yo nada más. ¿Él conoció a tu familia, el Chapo? ¿Nunca En hicieron unas ocasiones negocios? sí, ¿No sí, hicieron claro que sí. negocios? ¿No trabajaban para él? No, jamás permití yo eso, esa fue una de las cuestiones que era más que nada el complejo entre él y yo, porque siempre él pues estaba requiriendo, que ocupo un favor aquí, ocupo un favor allá, y yo no, a mi familia no contactar a mi familia, porque pues yo sabía en el problema en que se podían meter, pues yo ya estaba viendo situaciones con otras familias que eran parte de su familia, que ya estaban presas y cosas así, ¿no? Entonces yo nunca permití el contacto de mi familia en negocios con él, jamás. Tú estuviste, y tu hermana, ¿de qué falleció? Ay, ese es un tema muy duro, Adela, que ella falleció víctima de feminicidio. Su expareja entró a nuestra casa y pues cometió pues uno de los actos más atroces. Ya me duele mucho a mí ese tema porque pues lo viví, lo presencié, de hecho, mi hijo mayor también lo presenció y fue una escena de terror que me traumatizó. Incluso yo en ese entonces dejé como bien sabes, yo estudiaba criminalística, y dejé de asistir al CEMEFO, dejé de asistir a muchos lugares porque yo ya no podía por la situación de que cuando ella muere, yo pedí que me dejaran entrar a ayudar en el proceso de arreglar su cuerpo, y fue algo que me marcó totalmente y para siempre. Lo, Hemos sido personas de trabajo, personas que hemos luchado día a día. Yo comencé a trabajar desde los 8 años, así me acostumbraron mis papás. Entonces soy una persona que sé que donde yo me pare, yo puedo salir adelante por mis propios medios. pero, Y ¿cuánto tiempo conviviste con el Chapo, Lucero? en total, a la fecha fueron casi 9 años. ¿Y de verdad nunca oíste nada, nunca viste nada, nunca te enterabas de nada? Claro, pues nos enterábamos de lo que él platicaba, como te comento, te digo, yo pues personalmente sé que él se dedicaba pues al tráfico, ¿no? No vamos a negar eso.
Yo te lo digo personalmente porque pues fueron favores que él a mí me pidió, por ejemplo, ir a la sierra con los sembradores, recolectar, ser intermediaria en la recolección del estupefaciente. Entonces, claro que sabemos que él se dedicaba a ese tipo de cosas. Pero, ¿y nunca oíste ninguna historia ni mencionar que alguna autoridad los ayudaba o que iban a ver o algún gobernador, exgobernador, etcétera? ¿Nada? No, la verdad, Adela, te soy sincera, nunca escuché. Si yo lo hubiese escuchado, como te digo, yo te lo dijera aquí, pero para mí esto es nuevo. Yo, como usted, estoy sorprendida porque yo nunca esperé que él tuviera esos contactos y yo estaba dentro de la política. Yo creí, dije yo, a lo mejor él tiene la única contacto, pues yo, pero pues yo nunca le serví para nada. O sea, yo era nada, una gotita en un mar, ¿me entiendes? Entonces, es como que te quedas, yo me quedo impactada pues de ver todo lo que veo y de escuchar ahora todo lo que escucho. Cuando pasa toda, él escapa de la cárcel y luego lo ves en la televisión, bueno, en las noticias, todo con Sean Penn, con Kate del Castillo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú de todo eso? Pues de eso, Adela, yo te puedo decir que a los 3 días que él sale de prisión, me busca a mí. Él me buscó a mí a los 3 días de haberse fugado de la cárcel. Y también supe de que iba a estar en ese lugar de Cozalá. No exactamente con quién ni nada, solamente me mandó pedir prendas de vestir, la camisa de hecho que sale en las noticias y todo lo que se ha hecho viral, esa se la mandé yo. Eh, Fueron cuestiones de que obviamente me sorprendí cuando él salió porque yo no sabía ni tenía idea de que pues él tenía el plan de fugarse. Eso es una de las cosas que más me sorprende, la capacidad que tenía para hacer ese tipo de planes y de que nadie se diera cuenta y sobre todo me sorprende que no se diera cuenta la autoridad, ya que pues te cuento que ni siquiera fue como una entrada de ir, fue una entrada nomás a tomarme fotos y eso, y yo ni siquiera sabía que iba a asistir al penal. Ya, Esto lo orquestó su abogado, Manuel Osuna. fue su abogado. Así es. Él llevaba todo, llevaba los documentos, llevaba todo. Me citó en un hotel en Toluca, dijo que tenía algo muy importante que decirme y ahí voy yo, pues de tonta, ¿no? Entonces, no iba sola yo ese día, tengo testigos de eso. Una de mis hermanas iba conmigo y yo iba, pues como tú ves, embarazada. Es lógico, tú debes de saber que a los penales no entras con ese tipo de ropa ni con ese color. No iba preparada yo para eso.